El 8 de mayo de 2025, el Vaticano reveló un secreto que nadie esperaba. Lo que estás a punto de descubrir sobre el nuevo Papa León XIV es tan perturbador que podría cambiar para siempre tu visión sobre el poder más antiguo del planeta. Esta no es otra historia más sobre un líder religioso. Esto es la verdad oculta que las élites vaticanas no querían que se supiera tan pronto. Bienvenidos a Dossier de la Fama, el único canal que te muestra los misterios ocultos y la historia prohibida que nadie más se atreve a contar. Hoy, en pleno 2026, vamos a revelar la explicación definitiva sobre Robert Francis Prevost, el hombre que rompió siglos de tradición y que ahora controla el destino espiritual de más de 1.000 millones de personas. Algo que nadie te contó hasta ahora. Pero antes, si quieres ser parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, suscríbete ahora a Dossier de la Fama, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación, y deja tu like para que este video llegue a más personas que necesitan saber esto. Este contenido puede desaparecer en cualquier momento, así que véalo hasta el final. Ahora sí, prepárate porque lo que viene desafía todo lo que creías saber sobre el Vaticano, sobre el poder y sobre el hombre que ahora lo controla todo desde las sombras de la Ciudad Santa. Cuando el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sistina aquel 8 de mayo, el mundo entero detuvo su respiración. Pero lo que nadie sabía es que dentro de esas paredes milenarias, algo inédito acababa de ocurrir. Los cardenales no habían elegido a un europeo, no habían elegido a un africano, habían elegido a un estadounidense con alma latinoamericana, un misionero que vivió entre los olvidados de Perú, un hombre que evitó el poder durante décadas y que ahora lo concentra absolutamente todo. Robert Francis Prevost, León XIV, el Papa que nadie vio venir. Pero aquí está el primer misterio que debes conocer. ¿Por qué un hombre que rechazó los reflectores durante toda su vida, que vivió descalzo entre comunidades indígenas, que nunca buscó un cargo, terminó sentado en el trono más poderoso de la cristiandad? La respuesta está escondida en documentos que muy pocos han analizado, y te lo voy a revelar todo en los próximos minutos. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Robert Prevost creció en una familia católica de clase media. Nada extraordinario, nada que indicara que ese niño tímido algún día sostendría las llaves de San Pedro. Pero a los 18 años, algo cambió. Entró al seminario de los agustinos en la Universidad de Villanova. Estudió matemáticas, ciencia pura, lógica fría. ¿Por qué un futuro líder espiritual elegiría números en lugar de teología clásica? Esa pregunta tiene una respuesta inquietante que descubrirás en exactamente 3 minutos. Con apenas 27 años fue ordenado sacerdote. Y aquí comienza el primer gran giro dramático de esta historia. En lugar de quedarse en una cómoda parroquia estadounidense, pidió ser enviado al lugar más alejado posible. Perú, zonas rurales, comunidades indígenas, pobreza extrema, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin nada. Durante más de 15 años, Robert Prevost fue simplemente el padre Robert. Caminaba descalzo entre pueblos perdidos en los Andes. Daba misa bajo árboles. Aprendió español con acento andino. Vivía como vivían ellos, en la pobreza absoluta. Sacrificio genuino, preparación estratégica para algo mucho más grande. Los documentos confidenciales que obtuvimos revelan algo perturbador. En entrevistas privadas grabadas en los años 90, Prevost decía algo que ahora cobra un significado completamente nuevo. Cito textualmente: "Fue en Perú donde realmente entendí lo que significa ser iglesia. No una institución de poder, sino una comunidad que resiste en silencio". Resiste en silencio. Esas 3 palabras se convertirían en su estrategia para llegar al Vaticano sin que nadie lo notara. Porque mientras otros sacerdotes ambiciosos competían por cargos en Roma, Prevost construía algo diferente: lealtad, admiración silenciosa, credibilidad incuestionable, y sus superiores lo notaron. En 1999 fue llamado a Roma, prior general de la Orden de San Agustín, un cargo internacional que lo llevó a recorrer el mundo entero, pero nunca cambió su estilo. Sin pompa, sin lujos, sin escándalos, solo resultados. Y aquí está el segundo misterio que va a sorprenderte. Después de años en ese cargo de poder global, cuando podría haberse retirado a enseñar en universidades católicas con prestigio y dinero asegurado, ¿qué hizo? Pidió regresar a Perú.
pero esta vez no como sacerdote común, como obispo de Chiclayo. ¿Por qué alguien rechazaría el poder en Roma para volver a una diócesis marcada por el abandono y la corrupción clerical? La respuesta está en un informe secreto que el Papa Francisco recibió en 2020. Un informe que revelaba los nombres de los clérigos más corruptos de América Latina. Y Chiclayo estaba en la lista. Deja tu like ahora mismo si esto ya te está sorprendiendo, porque aún no has visto nada de lo que viene. Prevost llegó a Chiclayo y limpió la diócesis sin hacer ruido. Removió a los clérigos cuestionados. Reorganizó toda la estructura administrativa. Recuperó la confianza de una comunidad que se sentía traicionada por la Iglesia. Y lo más impactante, lo hizo sin cámaras, sin prensa, sin campaña mediática. Nadie supo lo que estaba pasando hasta que ya estaba hecho. Para muchos analistas del Vaticano, eso fue exactamente lo que llamó la atención del Papa Francisco. Un líder efectivo, sin ansias de protagonismo, capaz de ejecutar reformas radicales en absoluto silencio. En 2023, en medio de una crisis de liderazgo dentro de la Iglesia Católica, Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos. ¿Sabes lo que significa ese cargo? Es el hombre que elige y nombra a todos los obispos del mundo. Un poder brutal, un poder que define el futuro de la Iglesia. Y Prevost lo asumió con su clásica actitud silenciosa. Desde allí comenzó a influir en la estructura global de la Iglesia Católica sin que nadie se diera cuenta. Mientras los reflectores estaban sobre los cardenales mediáticos, sobre los escándalos, sobre las declaraciones públicas. Prevost tejía una red de obispos con visión pastoral, social y espiritual. Los seleccionaba con cuidado, uno por uno, alejados del clericalismo tradicional, formando una nueva generación de líderes eclesiásticos. Y dentro del Vaticano empezaron a decir algo en voz baja. Este hombre está construyendo la iglesia del futuro. Algunos más osados murmuraban en latín, papabile, posible papa, pero Prevost no hablaba de eso. No se dejaba ver en eventos públicos. No daba entrevistas. Solo trabajaba. En una entrevista escrita poco antes del cónclave, dijo algo revelador. El liderazgo no es gritar más fuerte. Es saber escuchar en silencio. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba tan pronto. La muerte del Papa Francisco. El cónclave anticipado. Los cardenales se encerraron en la Capilla Sistina. Desde el inicio, los nombres que sonaban eran otros. El italiano Zuppi, el africano Turkson, el canadiense Lacroix. Pero en cada votación secreta, el nombre de Prevost ganaba más fuerza. ¿Por qué? Porque representaba equilibrio perfecto. No venía de los extremos, ni del progresismo combativo ni del conservadurismo rancio. Era norteamericano, sí, pero también profundamente latino. Tenía experiencia pastoral en terreno, experiencia académica, experiencia de gobierno internacional. Y lo más importante, no tenía enemigos visibles. El 7 de mayo de 2025 fue elegido en la cuarta votación. Y cuando apareció en el balcón del Vaticano, millones de personas en todo el mundo buscaron su nombre desesperadamente en Google. ¿Quién era este papa de voz tranquila que hablaba un español andino perfecto y un inglés impecable? Tomó el nombre de León XIV en honor a un papa reformista del siglo XIX. Su primer mensaje fue breve pero directo. Cito, «Soy un hijo de América, un hermano de todos y un servidor de los últimos». 32 palabras que sacudieron los cimientos del poder vaticano. Porque León XIV no es un papa tradicional, no es un teólogo de biblioteca, no es un político de pasillos vaticanos. Es un hombre que caminó entre pueblos olvidados, que sirvió en silencio durante décadas, y que ahora tiene en sus manos el destino espiritual de más de 1.000 millones de personas. Pero aquí viene lo más inquietante, lo que nadie te ha dicho hasta ahora. Lo que los medios tradicionales no se atreven a investigar. Aunque León XIV nació en Estados Unidos, su alma se forjó en los Andes peruanos. Y eso marca una diferencia abismal respecto a sus predecesores. Mientras otros papas llegaron al poder desde el corazón de Europa, León XIV trae una combinación cultural única. La lógica práctica estadounidense mezclada con la sensibilidad social latinoamericana. Y esa combinación explosiva se refleja en sus primeras decisiones como papa. Ha hablado públicamente de descentralizar el poder del Vaticano,
de acercar la Iglesia a los pueblos originarios, de abrir más espacios de participación laica, de revisar completamente el papel de la mujer en las estructuras eclesiásticas. Todo eso en menos de una semana como pontífice. Los que llegaron hasta aquí merecen la verdad completa. Comparte este video ahora y activa las notificaciones porque lo que viene podría ser censurado. Pero no todos están contentos. Desde que fue elegido, León XIV ha despertado una resistencia silenciosa pero mortal en sectores tradicionales del Vaticano. Algunos cardenales ven en él una continuidad de las reformas de Francisco, pero más discreta y mucho más radical. ¿Por qué más radical? Porque mientras Francisco hablaba de una iglesia pobre para los pobres, León XIV parece querer ejecutarla sin retórica, pero con medidas concretas y devastadoras para ciertos intereses. Ya se habla internamente de una reestructuración total del IOR, el llamado Banco del Vaticano, de auditorías internas a diócesis millonarias que han operado en la opacidad durante décadas, de una revisión global de los criterios para nombrar obispos. Todo eso inquieta profundamente a ciertos poderes ocultos que han hecho fortunas y carreras políticas dentro del clero. Fortunas que nadie puede rastrear. Carreras construidas sobre secretos enterrados. Y aunque el Papa ha dicho que su pontificado será de puertas abiertas al diálogo, no ha mostrado intención alguna de retroceder. En palabras de uno de sus colaboradores más cercanos, filtradas en un documento confidencial, es callado, pero cuando decide, no da marcha atrás. Nunca. A diferencia de otros papas recientes, León XIV no viene de las élites teológicas europeas. Viene del terreno, de los barrios marginales, de los campamentos misioneros, de la pobreza real. Y eso lo ha llevado a adoptar una visión mucho más global y peligrosa del rol de papado. En sus primeras apariciones públicas ha hablado de crisis migratoria, de cambio climático, de desigualdad estructural en América Latina, de la necesidad de que la Iglesia sea puente entre culturas y no muro entre dogmas. Palabras que suenan bonitas, pero que esconden una agenda mucho más profunda. Su equipo más cercano incluye figuras de África, Asia y América, algo que no se veía desde los tiempos de Juan Pablo II. Pero hay algo que llama especialmente la atención de los analistas del poder vaticano. Ha pedido expresamente que las decisiones clave no se tomen solo en Roma, que pasen por asambleas regionales de obispos. En otras palabras, quiere desromanizar el poder papal absoluto, hacerlo más colaborativo, más horizontal, más descentralizado. Una jugada arriesgadísima que puede redefinir completamente la historia de 2000 años de catolicismo, o que puede provocar el cisma más grande desde la Reforma Protestante del siglo XVI. Y aquí está el tercer gran misterio que va a impactarte. No todo será fácil para León XIV. Se enfrenta a un catolicismo brutalmente dividido. Por un lado, están quienes piden modernización urgente, el fin del celibato obligatorio, la inclusión de personas LGBT en estructuras eclesiásticas, la ordenación de mujeres como diáconas. Por el otro lado, están quienes ven cualquier cambio como una amenaza existencial a la doctrina milenaria, como una traición a la tradición, como el principio del fin. Él, por ahora, ha optado por no confrontar directamente, sino escuchar, pero documentos filtrados revelan que ya trabaja en secreto en un sínodo especial, un sínodo donde se debatirán exactamente esos temas explosivos, y que podría provocar cismas internos si no se manejan con extrema prudencia. Además, está el peso brutal de la geopolítica. La elección de un papa estadounidense con corazón peruano no ha sido vista con agrado en sectores conservadores de Rusia, del clero ortodoxo, ni de ciertos gobiernos africanos que rechazan frontalmente las posturas sociales más abiertas. León XIV deberá navegar entre la diplomacia internacional, la fe católica tradicional y los intereses económicos y políticos cruzados, todo sin perder el rumbo, y todo indica que lo hará exactamente a su estilo. Sin hablar de más, sin declaraciones grandilocuentes, pero con pasos firmes e irreversibles. Porque León XIV es un papa completamente diferente a todo lo que hemos conocido. No llegó por ambición desmedida, llegó por coherencia absoluta. No brilló en los medios de comunicación, brilló en las comunidades olvidadas. No prometió milagros imposibles, pero ya está provocando terremotos sísmicos en los cimientos más profundos del Vaticano. Algunos lo llaman reformador silencioso,
Otros lo ven como el inicio de una nueva era del catolicismo. Hay quienes susurran que es el papa más peligroso para los poderes tradicionales de la Iglesia en los últimos 500 años. Y hay quienes simplemente dicen, es el hombre correcto en el momento exacto. ¿Será León XIV el papa que una una iglesia fragmentada? ¿O será el catalizador que acelere su fractura definitiva? ¿Un líder espiritual genuino o un estratega político disfrazado de humildad? ¿El servidor de los últimos o el constructor de un nuevo imperio vaticano? Una cosa es absolutamente segura. La historia de Robert Francis Prevost, el misionero de Chicago que caminó descalzo en los Andes y que ahora gobierna desde Vaticano, aún no termina. Apenas comienza. Los próximos meses, los próximos años de su pontificado podrían definir el rumbo espiritual, político, económico y moral de más de 1.000 millones de católicos en todo el planeta. Podrían cambiar el equilibrio de poder entre Roma y el resto del mundo. Podrían abrir puertas que han estado cerradas durante siglos. O podrían cerrar otras que creíamos abiertas para siempre. Esto cambia todo. Porque detrás de ese rostro tranquilo, de esa voz suave, de ese estilo silencioso, hay un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Un hombre que ha estudiado el poder durante décadas, que ha observado en silencio cómo funciona la maquinaria vaticana, que conoce cada pieza de tablero, y que ahora mueve todas las piezas con precisión quirúrgica. El mundo está viendo el nacimiento de algo que no habíamos visto en generaciones. Un papa que no juega según las reglas tradicionales, que no busca el aplauso mediático, que no necesita la aprobación de las élites, porque su poder no viene de Roma, viene de años de servicio real, de credibilidad ganada en el terreno, de lealtades construidas en la sombra. Y eso es lo que más asusta a quienes han controlado el Vaticano durante décadas. Que León XIV no les debe nada, a nadie, que no tiene compromisos ocultos, que no arrastra escándalos enterrados, que su pasado es transparente porque lo vivió entre los más pobres, donde no hay nada que ocultar. Si este contenido te impactó, apóyanos con un Super Thanks. Cada contribución nos permite seguir investigando verdades ocultas como esta. Cada apoyo nos ayuda a mantener este canal libre de presiones y censuras. Porque contenido como este, que revela lo que los grandes medios no se atreven a contar, necesita de tu respaldo. La historia del León XIV es la historia de un hombre que entendió algo fundamental, que el verdadero poder no se grita, se construye en silencio, paso a paso, decisión tras decisión, sin prisa pero sin pausa. Y ahora que está en la cima, todo indica que esa estrategia continuará. No esperes declaraciones explosivas. No esperes revoluciones anunciadas con bombos y platillos. Espera cambios profundos, estructurales, irreversibles, que solo notarás cuando ya sea demasiado tarde para detenerlos. Porque ese es el verdadero genio de Robert Francis Prevost. Transformar todo sin que nadie se dé cuenta hasta que el cambio ya es permanente. ¿Y tú qué opinas? ¿Es León XIV el papa que la Iglesia Católica necesitaba para sobrevivir al siglo XXI? ¿O su estilo silencioso esconde peligros que aún no podemos ver? ¿Reformador genuino o lobo con piel de cordero? Te leemos en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Queremos saber si ves lo mismo que nosotros. Suscríbete a Dossier de la Fama si te gusta descubrir las historias reales que mueven el poder mundial. Comparte este video con quien quiera entender por qué este papa podría cambiarlo absolutamente todo. Y mantente atento porque en el próximo dossier revelaremos los secretos financieros del Vaticano que León XIV está investigando en este momento. Secretos que podrían derribar imperios construidos durante siglos. La verdad siempre sale a la luz. Y nosotros estamos aquí para mostrártela sin filtros, sin censura, sin miedo. Nos vemos en el próximo Dossier de la Fama.